Bien, continuamos. Activen sus cámaras, por favor. Creo que ya están todos, ¿no? Vamos a analizar entonces los objetivos que persigue tanto el profesional como el paciente. El enfermo es movido, en primer lugar, por el deseo de aliviarse, de curarse. Y en segundo lugar, por saber qué tiene y cuál es su pronóstico. ¿No? Entonces, por ejemplo, llega un paciente con dolor en el brazo. Llega el paciente a nuestra consulta, es posible que aliviemos el dolor, pero ahí no queda todo. Tenemos que realizar las pruebas que me aseguren un diagnóstico, que yo pueda obtener un diagnóstico certero, y para ello puedo utilizar diferentes métodos o técnicas, ¿no? En el caso de ustedes, no sé, quizás una radiografía, una ecografía, no sé, existen diferentes métodos, diferentes técnicas que me permitan obtener un diagnóstico, ¿verdad? Y que yo pueda hablarles sobre el pronóstico o la evolución a mi paciente. Entonces, alivio el dolor, se realiza rayos X y podemos observar, por ejemplo, que me estoy extrayendo porque no domino mucho de fisioterapia, podemos, por ejemplo, determinar que tiene una fisura en el brazo. Entonces nos vamos a comunicar con el paciente y le vamos a comunicar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Es decir, es posible que con un yeso en 15 días ya podamos resolver. Por tanto, yo le sugiero que utilicemos esta alternativa o cualquier otra que utilicemos. Es un ejemplo hipotético. Bien, pero el paciente no se va a quedar solamente con el deseo de aliviar el dolor, es a donde quiero llegar. Es decir, que esa persona quiere saber qué es lo que tiene, qué es lo que causa el dolor y si se le va a quitar. El profesional debe conocer qué quiere y hasta dónde quiere saber el paciente. Cuán está preparado para recibir la información en ese momento. Debemos tener bien claro en qué momento vamos a darle una noticia como la que corresponde al paciente. Los fisioterapeutas, por ejemplo, trabajan en un equipo multidisciplinario en los cuidados paliativos al enfermo terminal. ¿Ustedes sabían sobre eso? ¿Saben a qué me refiero en los cuidados paliativos a un enfermo terminal? ¿Los pacientes que están en terapia? Pueden, pero puede ser un enfermo terminal y no estar en terapia, puede estar ya en su casa. No necesariamente va a estar en terapia. Me refiero a cuáles son las características del enfermo terminal.
¿Y cuáles son los cuidados paliativos? Sería ayudar y tratar de calmar el dolor, porque ya sabemos de que el paciente, digamos, está crónico, Participamos. justamente. Muy bien. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, los pacientes con neoplasia. Estamos hablando del cáncer en cualquiera de sus partes. Un paciente con cáncer en estado terminal, pues ya podemos estar hablando de una persona que en la que el fisioterapeuta pueda participar brindándole un masaje, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer el fisioterapeuta a un enfermo terminal? A ver, analice. Hablarle, darle ánimo, hacerlo sentir mejor con él, con él mismo y que va a salir de, aunque sepamos de que es terminal, pero hacerle sentir a él que se va a recuperar, que va a estar bien, que se sienta aliviado tanto con el dolor y mentalmente también. Muy bien. A veces hasta la compañía, muchas veces no necesitamos hablar, pero la compañía, cuando le tocamos la mano al paciente, cuando le pasamos la mano al paciente, él siente nuestro cariño, nuestro calor. En ocasiones no es necesario hablar, ¿verdad? Y esto quizás pueda parecer estúpido, pero para esa persona que está postrado en una cama, tiene un gran significado. Bien. Para ayudarlo a resolver su problema de salud, a veces el diagnóstico es serio y el paciente debe ser preparado de acuerdo a las características de personalidad y necesidades a aceptar una enfermedad y su pronóstico. Participamos en el equipo multi e interdisciplinario con un paciente o con una persona que quizás se había declarado supuestamente sana y afloró una enfermedad crónica. En cualquier momento le vamos a dar la noticia a una persona, por ejemplo, que es diabético, que es hipertenso. En cualquier momento le vamos a decir, usted es hipertenso y por tanto ya tiene que comenzar a cocinar y alimentarse sin sal. Tiene que eliminar la soda. Tiene que dejar de comer alimentos que contengan grasa. Así le podemos decir a un paciente. No, le dicen, tenemos que buscar la forma, cómo decírsela y claro, obviamente bien despacio y que él entienda, digamos. ¿Cómo, a ver, cómo lo haríamos? Liliana, ¿me puedes abstraerte y decirme, por ejemplo? Primero, digamos, lo saludamos, le decimos, mire, buenos días, ¿cómo se siente? Tenemos que darle una noticia así, calmadamente, sí, despacio, a ayudar a hablar con él, empezar a hablar con él y mientras vamos hablando, vamos dándole la noticia poco a poco para que él no la tome de golpe. ¿Qué más pudiéramos hacer? Vamos, chicos, comenten. ¿Qué más pudiéramos hacer en ese momento? Dado el paciente, ¿no? Dependiendo a las patologías que tenga, ¿no? Por ejemplo, a ver un paciente diabético, explicarle, mire, no puede tomar soda porque le va a alterar el azúcar y usted es una paciente que se encuentra mal en cuestiones de la glicemia, que por su bien le recomiendo que no tome soda y que se cuiden alimentaciones.
Ahí está mejor. Les recomiendo, nunca podemos decirle al paciente no puede. Y con esto quiero decirle que debemos cuidar nuestro lenguaje. El no debe ayuda a comprender mejor. No debe. Y siempre que hagamos este comentario, que le hagamos saber al paciente, tenemos que explicar por qué. Es decir, tenemos que hacerle comprender las consecuencias de no cumplir las recomendaciones. Si es un paciente diabético, por ejemplo, sabemos, le explicamos en qué consiste la diabetes. Por tanto, se le recomienda que no debe consumir alimentos ricos en grasas, es decir, alimentos fritos. Vamos a eliminar de a poco el consumo de dulces, ¿verdad? Porque sí, y ahí empezamos la explicación. Si el paciente diabético que consume altos niveles de azúcar o de grasa, pueden aparecer consecuencias que lamentablemente el paciente diabético tiene que enfrentar, como por ejemplo, y ahí comenzamos a decirle, y el paciente lo comprende y comienza, fíjense, y comienza a ser consciente la necesidad de cambiar, de modificar su estilo de vida. Y esto sucede con todas las enfermedades. Un paciente fumador con cáncer de pulmón. Yo le puedo decir, un paciente que fuma por más de 20 años, que fuma cigarrillo, yo le puedo decir de golpe, tienes que dejar de fumar. No, no lo va a comprender. No. No lo va a comprender. Entonces, cuando le explicamos al paciente y le decimos debes, estamos haciendo conciencia de la importancia de modificar la manera en que estaba alimentándose o la importancia de llevar los fármacos en el horario establecido, porque hay personas a que se le olvida. Igual tenemos familiares que no le prestan atención a la persona enferma. Se les olvida el horario de su medicamento. Bien, ¿algo más? Bueno, Generalmente, ¿sí? ¿Sí? perdón. Y bueno, debe haber muchas maneras, ¿no? de poder llegar al paciente. Yo pienso que una de ellas es primero prepararlos mentalmente, ¿no? Decirles que, bueno, uno se siente cómodo siempre con las cosas que uno acostumbra a hacer por el estilo de vida que tiene. Entonces ahora, debido a la enfermedad o lo que está padeciendo, tiene que cambiar un estilo de vida. Cuando él logra adaptarse, va a estar cómodo en ese estilo de vida. No quiere decir que está mal. Entonces, él puede, digamos, cambiar a un estilo de vida mejor y sentirse bien también. No quiere decir que si uno evita las cosas, uno va a andar, digamos, siendo infeliz, digamos, cosas así. Entonces, Claro, esa persona ya va entendiendo, y cuando le empezamos a hacer las recomendaciones, esa persona ya está abierto a aceptarlas directamente. así es. Muy bien, cada profesional asume su estilo de trabajar con el paciente, esto no es una etiqueta. De igual manera, todos los pacientes son diferentes, no los vamos a tratar a todos por igual. Hay pacientes de carácter fuerte que tenemos que hablarle un poquito más fuerte, ¿no? Hay pacientes sensibles. Existen otros a los que tenemos que conversar, pacientes junto con la familia, para que colaboren. Y así existen sus diferencias, es decir, varía de paciente a paciente. Bien. Generalmente el paciente intenta evaluar la capacidad y calificación del profesional, su trato amable, su seguridad, su sinceridad. Esto ya lo habíamos hablado hace un rato. El paciente siempre está evaluando, siempre nos está evaluando. Si hablamos con seguridad,
si tratamos al paciente con respeto, si lo tratamos con desprecio. El paciente nos está evaluando y de nosotros depende que vuelva, de nosotros depende que se restablezca su salud, tanto física como mental. Entonces no nos podemos creer que estamos sentados en un escritorio solamente esperando evaluar al paciente. También nosotros somos evaluados. El objetivo del profesional debe ser, ante todo, resolver los problemas de su paciente, curarlo, aliviarlo, salvarlo, mas no puede olvidar que se trata de una persona y a ello se le agrega obtener su confianza, respeto y tranquilidad. Esto no lo podemos olvidar nunca. No son objetos por los cuales nosotros vamos a recaudar nuestro dinero. Son personas, son seres humanos con necesidades. ¿Bien? Bueno, todo lo expresado, todo lo que hemos comentado, confirma que la relación profesional-paciente es un proceso de comunicación. Ahora, en este momento vamos a intentar comprender y argumentar este proceso de comunicación que se da entre el profesional y el paciente. A ver, quiero escuchar voces nuevas. Vamos. Ya escuché a Liliana, escuché a Álvaro, escuché a Patricia. Vamos, quiero escuchar. ¿Alguien más? Osvaldo, Darwin, ¿está? Sí, Lizy, disculpe. ¿Puedes comentarnos, Darwin, cómo tú crees que se da este proceso de comunicación entre el paciente y el profesional? Vamos a tener en cuenta los elementos de la comunicación y todo eso. A ver, con tus palabras. Usualmente en el momento más importante o decir clave es cuando el paciente ingresa. Es cuando trata de cómo es el personal, si es una persona agradable, si es amor. O sea, todo eso inconscientemente se da cuenta el paciente y cuando pero siempre hay que estar siempre a atender con una sonrisa alegre, hay que para romper el hielo siempre hay una broma o alguna cosa. Bien. Aileen. Presente, Alicia. Aileen, ¿puedes intentar explicar cómo se da el proceso de comunicación entre el paciente y el profesional? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta siempre la empatía, considerar al paciente, ¿no? Con respeto, que una vez ingrese nosotros tenemos que escucharlo, tenerle paciencia, comprenderlo a todas las cosas que ellos nos dicen. Bien. Eliana. Buenas tardes, licenciado.
Te escuchamos, Eliana. ¿Puedo volver a repetir, por favor, la pregunta? ¿Puedes argumentar cómo se da el proceso de comunicación entre el paciente y el profesional de la salud? Yo pienso que no tiene que ser empático, aprender a escuchar, ser amable. Teniendo en cuenta los elementos de la comunicación, siempre será el paciente, siempre será un emisor y el profesional siempre será un receptor. ¿O considera que aquí la relación es recíproca? Eliana. Dicen, perdón. Ujú. Dicen, no la escuché bien, no sé si es mi señal. Ya. Te pregunté, Eliana, si tú consideras que siempre en el proceso de comunicación entre el paciente y el profesional de la salud, siempre el paciente va a ser el emisor y el profesional va a ser el receptor, o existe una relación o una comunicación recíproca. ¿Qué crees? No sabría qué decir, dicen. ¿Pero se entendió mi pregunta o no sabes? No se dice. Bien. ¿Alguien puede argumentar esta relación de lo que no he escuchado aún? Liz Daniela. Disculpe, no le entendí la pregunta. Bien, en el proceso de comunicación existe un emisor y un receptor, ¿verdad? Entonces, en esta relación interpersonal que se da entre el profesional de la salud y el paciente, ¿usted cree que siempre el emisor va a ser el paciente y siempre el receptor va a ser el profesional de la salud? ¿O hay reciprocidad en esta comunicación? ¿Puedo responder, Lisa? Adelante. Yo creo que es de ambas porque primeramente escuchamos del paciente su problema que tiene, nosotros escuchamos, somos el receptor, y ya luego que nos dice todo, nosotros ya vamos a ser lo que vamos a emitir, lo que va a necesitar el paciente. Muy bien. Es decir, que aquí la comunicación se da de manera recíproca. A veces somos los receptores, a veces somos los emisores. Entonces, es donde llevamos un diálogo. Esperamos que siempre sea un diálogo abierto, ¿verdad? Es decir, que el paciente me escuche, que el paciente también exprese sus sentimientos, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus dudas, y así nos convertimos de ambas partes en emisor y receptor. Solo así se da un diálogo para con el paciente. Y esto es importante lograrlo.
¿Hasta aquí se entiende? Sí, licenciada. Ujú. Veamos esta imagen. ¿Qué les impresiona? No es soda, por si acaso. Es muy saludable. Ahí claramente vemos en la primera imagen la importancia de cómo atendemos al paciente. Por ejemplo, en la primera imagen está la doctora enfermera, como que si mirando hacia abajo, como que si no está tomando atención a lo que le dice el paciente. Y en la segunda imagen es muy diferente, digamos, empezando por la postura y cómo toma atención a lo que le dice el paciente. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, llegó el momento de despedir a nuestro paciente en la consulta del día. Es un momento breve, pero muy importante. Aquí, en este momento, se realiza un resumen de los aspectos significativos encontrados y, mucho más importante, reforzar las orientaciones. ¿Cómo podemos reforzar estas orientaciones al paciente? Volverle, por decir, cuando le recetan los medicamentos al paciente, señora Manuela, le vuelvo a decir, sus tabletas a tal horario, tiene que comer antes de tomarlas en estas tabletas, darle una explicación más clara. Y si está acompañada, también indicarle a la persona. Bien. Ese no se olvide, es importante, ¿verdad? No se olvide seguir las recomendaciones de todo lo que hemos conversado. Elogiar la colaboración del paciente e insistir en la seguridad que tiene de seguir el plan acordado. ¿Cómo podemos elogiar la colaboración del paciente? Nos estamos quedando sin tiempo de nuevo. Vamos. ¿Cómo elogiamos la colaboración del paciente? Ese paciente que ha estado comunicativo en todo momento, que nos ha contado todos sus temores, sus experiencias, nos ha preguntado sobre su enfermedad. Hemos conversado hasta de temas extra, ¿no? Yo los llamo paréntesis. Hemos hecho paréntesis sobre un tema fuera de la patología, etcétera. ¿Cómo podemos elogiar esta colaboración? Vamos, que se nos agota. ¿Sí? Yo le diría, parece que hizo la tarea. Parece. ¿Noel? Yo le diría, parece que hizo la tarea. ¿Y si es la primera vez? No hemos dejado tarea. Si es la primera vez, ¿cómo vamos a elogiar al paciente? Dándole gracias por la colaboración que dio, demostrando gracias por la confianza que
que me ha dado hacia mi persona para ir ayudándole en el proceso y eso. Bien. Podemos resaltar, ¿no? Podemos resaltar con elogio sus características de personalidad. ¿Cómo lo hacemos? Hoy ha hecho su tratamiento muy bien. Espero que mañana siga igual, que siga colaborándome así como lo ha hecho hoy día. ¿Puede ser? Ujú. Existen diferentes maneras. Diferentes maneras. Me sentí muy a gusto conversando con usted porque muestra que es una persona muy correcta, es una persona muy educada. Me sentí como en confianza, etcétera. Existen diferentes maneras, pero ese elogio es muy importante siempre dejarlo. Bien, se le citará para la próxima consulta y se despedirá amablemente. Evitaremos escribir o atender otra actividad mientras transcurra la misma. Es decir, nos estamos despidiendo del paciente, pero no podemos estar escribiendo la historia clínica, ni podemos estar ya atendiendo cualquier otra actividad. Hasta que el paciente no salga de nuestra consulta, estamos brindándole atención al mismo. ¿Bien? Hasta aquí el tema de hoy. Quiero que me comenten sinceramente qué han sentido, qué han aprendido, sea positivo, sea negativo, sea interesante. Quiero escuchar sus comentarios sobre el tema y la manera de interactuar. Yo lo hice. Para mí, yo creo que por la situación que estaba pasando la otra licenciada, era muy, ¿cómo lo digo? Estar en clase sabiendo que tenía a un familiar mal. Y para mí, la clase de hoy, o sea, me pareció bien. ¿Por qué? Porque es más participativa. En otras me dormía. O sea, y terminaba mirando, volviendo a mirar la clase y pudiendo recién comprender porque me quedaba dormida. Y ahora sí se entendió más el tema con los ejemplos, o sea, si nos equivocábamos, nos corregía. Y para mí me gustó esta. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo negativo que hayan observado en la clase? Negativo con el ánimo de mejorar. Que mi compañero no opine mucho. Eso O sea, lo vamos a lograr el viernes. Que si, digamos, por ejemplo, a mí, yo cuando entro casi en el tema, soy de hablar, de hablar, de hablar. Y a veces no dejamos hablar a los demás. Si usted está viendo que somos unos 3 que hablamos mucho, ya que por lista tome que hablen. Seguro. Háganlo participar. Bien, interesante. Es como dice mi compañera, le dicen que la clase ahorita está siendo más activa, ¿no? Hay participación y creo que todos, supongo que todos estamos atentos a que cualquier rato usted nos va a preguntar algo y estamos atendiendo más, digamos. Y eso es lo bonito de la clase. Igual el tema es interesante a saber cómo tratar con cada paciente. No siempre nos van a tocar personas mayores, igual va a haber niños, adolescentes, jóvenes. Así que este tema nos ayuda a mejorar nuestra actitud con los demás, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Positivo, negativo, interesante. Yo le hice en positivo porque me gustó la clase, le presté más atención y fue bien participativa. Muy bien. Esperamos mejor participación en la clase del viernes. Ya nos confirmaron viernes 7:45 de la mañana. ¿Ya? ¿Alguien más? Muchas gracias, Liliana. Bueno, nada, licenciada, siempre es bueno tener, vamos a decir, consejos, tips o algún tipo de herramienta que nos va a servir a nosotros para nuestro futuro, pues, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, y vamos también aprendiendo a manejar las nuevas terminologías que nos va a dar ya en el ámbito laboral, pues, ¿no? Así es. Yo espero que ustedes logren un gran aprendizaje en la asignatura, puesto que en todos los pacientes van a trabajar con sus características de personalidad, con sus emociones, con sus necesidades, con sus sentimientos. Y esto siempre, el aspecto psicológico siempre va a estar presente en la relación con el paciente. Por tanto, espero la asignatura no sea solamente estoy pasando la asignatura para aprobar, para pasar al próximo semestre, sino que sirva de aprendizaje. Bien, entonces ya nos queda un minuto. Me despido deseándoles éxitos en el día. Un fuerte abrazo para todos y nos encontramos viernes 7:45 de la mañana. Hasta el viernes. Un gusto. Igualmente, igualmente. Un saludo, Alicia. Hasta luego, Luisa.